Buenas noches, queridas lectoras y lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Era. Hablar con Isabel Pose es hablar del silencio en el haiku y de la serenidad ante las cosas que nos asombran en esos 3 versos. Hablar con Isabel Pose es hablar del haiku en carne viva. Hablar de la experiencia del haiku sin asomo alguno de querer destacar más que de sus propios haikus. Isabel, gallega de nacimiento, durante mucho tiempo vivió en Argentina para venir de nuevo a España, concretamente a Madrid. Al margen de las numerosas participaciones en premios, como el honor de ser la primera premiada en el primer concurso de haiku de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y en numerosas antologías, llegamos por fin a sus 3 libros. En los bolsillos huesos de melocotón, 2015, Nadie espera a nadie, 2019, y La luna que alumbra. Solo con estos 3, Isabel Pose nos enseña lo que verdaderamente es un haiku lleno de autenticidad, como nos recordaba Onitsura. Pero vayamos a dialogar con ella de todas estas cosas. Estamos con Isabel Pose, una buena amiga y una gran escritora de haiku que no solo nos ha deleitado con sus libros de poemas, sino que tiene algún que otro como La mirada del Haiyin y artículos publicados en Hojas en la Acera reflexionando sobre el haiku. No sé por qué, pero me veo en esta charla sentados los dos en una mesa pequeña y redonda, uno frente al otro, junto a una ventana donde podemos contemplar una tarde de otoño. Hace algo de fresco y una taza de té bien caliente se agradece. Venimos de un largo viaje y por eso no tenemos prisa. Saborear un haiku es tener las suficientes palabras para que la poeta, en este caso, nos diga, casi sin decir. Le pregunto, Isabel, siempre que vuelvo a leer tus libros de lo que podríamos denominar en este momento tu trilogía de haiku, En los bolsillos huesos de melocotón, Donde nadie conoce a nadie y La luna que alumbra, me encuentro ante composiciones muy reales, muy auténticas, donde lo contemplado es la propia realidad sin ningún tipo de adorno. Sus aguares son tan potentes que no te dejan impasible. ¿Dónde está la raíz de esos libros? Buenas tardes, Enrique. A ver, los 3 libros que has nombrado son los que tengo publicados de haiku. Voy a tratar de comentar algunos aspectos que tal vez puedan ser de utilidad. El primero de ellos, En los bolsillos huesos de melocotón, fue publicado en el 2016, después de llevar más de 10 años escribiendo y estudiando el haiku. Aquí quiero señalar que unos 10 años antes, cuando gané el premio del concurso de haiku organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, ese premio incluía la publicación de un poemario. En ese momento, Vicente Aya, que era jurado, me dio el mejor consejo que alguien podía darme. El consejo fue que esperara para publicar, que no me apresurara.
y así lo hice. Seguí escribiendo y tirando, leyendo los clásicos, todo lo que había publicado en español sobre haiku, asistiendo a los cursos de Vicente Haya, compartiendo en el Rincón, en Nomichi y en paseos. Pero todo era poco. Necesitábamos más traducciones. Recuerdo una sobre el haiku en Rusia que tradujo para el Rincón Constantino Dimitrov, con unos haikus extraordinarios. Con los años tuvimos la suerte de que Leticia Saavedra nos empezara a enriquecer con una cantidad de traducciones impresionantes para Hojas en la Acera y también otros compañeros que empezaron a colaborar con la Gaceta y aportando teoría o traducciones. Todo eso nos alimentaba y en mi caso particular cubría una necesidad para poder seguir. Enumerando hojas que caen en esta tierra de campanarios viejos. Pero como siempre hay un punto de ruptura, llegó el momento en que me planteé dejar el haiku y escribir poesía con la misma seriedad que escribía el haiku. Lo que quiero decir es que yo siempre había escrito y leído poesía por placer, pero nunca había profundizado en ella como lo hacía con el haiku. Por lo tanto quería hacerlo, pero para ello necesitaba quitarme de la cabeza los haikus y solo podía hacerlo, o sea, tirándolos o publicando. En ese momento que pensé que iba a ser difícil publicar, pero con mandarlo a una editorial, aunque no lo publicaran, ya estaría el trámite resuelto y yo empezaría a escribir poesía. En esos días en que estaba pensando a qué editorial enviar el poemario, llega a casa un amigo poeta con un montón de libros. Nos solíamos reunir en casa para hablar de poesía. Entre esos libros, uno de la editorial Polibea. Yo conocía a la gente de Polibea por otras cuestiones, pero no sabía que ahora también publicaban libros de poesía. Me pongo en contacto y así ve la luz mi primer libro. Con esto quiero decir que cuando le llega el momento a un libro, algo sucede para que ese libro se publique. Vuelvo sobre la pregunta. Bueno, me preguntas dónde está la raíz de esos libros. Y eso es difícil de contestar, o al menos muy largo. Pero te hablaré de un haiku. Y eso vale para todos, y por consiguiente para los 3 libros. Por ejemplo, el haiku que da título al primer libro. Canta una canción de guerra. En los bolsillos, huesos de melocotón. Ese momento es muy antiguo en mi vida, pero lo llevaré conmigo siempre. Mi padre, yendo hacia una especie de huerto, llevando en los bolsillos carozos o semillas de lo que se consumía en casa, envueltos en papel de diario para plantar, y cantando alguna canción de las que se cantaban en la Guerra Civil Española. El aguare o mi emoción surgía quizás porque mi padre en casa no cantaba, porque mi madre con esas canciones lloraba. A ella le recordaban a su hermano y primos muertos en la guerra. Y a mí esas canciones me encantaban. Y el único momento en que las podía escuchar era ese. Aparte mi padre iba feliz a plantar sus semillas porque había nacido en el campo y le encantaba cultivar la tierra. Al final del camino no hay nada. La luna que alumbra. En definitiva, cada haiku tiene su historia y su momento, pero lo que quiero decir es una cosa que aprendí rápido en este camino del haiku, y es por qué el haijin es humilde, aunque no lo demuestre, y eso se lo enseña la escritura del haiku. Le demuestra que es incapaz de transmitir el aguare total que ha sentido. Le hace ver sus limitaciones.
Gracias, Isabel, por esa sinceridad que te caracteriza. Pero sigo en esta primera pregunta. Si en los bolsillos de huesos de melocotón el tono de sus haikus era, ¿cómo decirlo?, más viscerales, como si tuvieras que soltar todo el chorro de asombros e imágenes acumuladas durante tiempo, como ese haiku que da título al libro, canta una canción de guerra, en los bolsillos huesos de melocotón. O ese otro, el perro entra en el cuarto del niño enfermo, la primavera. En el segundo, donde nadie espera a nadie, los haikus son más serenos, más sosegados, llenos de paciencia incluso. Tierra húmeda con gusanos, el olor del café es siempre el mismo. O este otro, en orden los cisnes siguen la corriente, el sol comienza a calentar. En estos poemas ya no hay tanta necesidad de contar, tanta necesidad de decir, y llegamos al último, la luna que alumbra, donde sus haikus llegan a la quietud de un lago entre montañas. Los poemas en este libro están llenos de sabiduría. Aquí el haiku-do llega a un punto más álgido, incluso diría yo que buscan otro cielo. Es la madurez de la gallina. Más allá de este cuarto donde me desnudo, el sol de la tarde. Aquí los versos suenan a guitarra vieja. Más allá de este cuarto, la desnudez se calienta en un sol que no abrasa, que es agradable y lleno de la luz amable de la tarde. Los tres libros tienen un camino interior que, como un rompecabezas, forman un mapa para seguir el camino. Por eso te sigo preguntando, ¿cómo nacen estos haikus que reúnes en estos tres libros? Creo que cada libro tiene haikus que están mejor y haikus más sencillos o tópicos. Lo que hay de distinto detrás de los tres libros es la persona que escribe, que va cambiando. Y si eso se traslada a los haikus, pues está genial. Y voy cambiando porque voy trabajando aspectos distintos a los que trabajé para el primer libro, que fueron la brevedad, la sencillez. La luna que alumbra, que es el último libro, está escrito en una etapa en la que fui descubriendo características o los principios que sostienen al haiku, pilares estéticos. Entonces, sin dejar de trabajar sobre los valores anteriores, porque no es una tarea que termine, empecé a interesarme por los nuevos valores que iba y voy descubriendo en los haikus de otros autores y que deseo que tengan mis haikus, como por ejemplo afectuosidad, contención, armonía. Al desear que mis haikus posean esas cualidades, me detengo a pensar cómo se concretan en mi vida del día a día. Tomo conciencia de ellas. Trataré de explicar. Al escribir haikus, los mismos haikus nos llevan a profundizar. Por ejemplo, ¿en qué es el silencio? Ya sabemos que el silencio es todo lo que no puede entrar en nuestro haiku. Pero llegado un momento vamos más allá y nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo hago ruido? ¿Qué es hacer ruido? ¿Acaso cuando algo sale bien y estamos contentos con el resultado, querer cambiar algo es meter ruido? Cuando esperamos una respuesta y a pesar de tener plazo todavía para recibirla, nos adelantamos a preguntar qué pasa por culpa de nuestra ansiedad, eso es ruido. O por ejemplo, estoy en una reunión en la que, para no romper la armonía, me doy cuenta de que debo callar mi opinión sobre algo. Y entonces me pregunto, ¿para lograr la armonía debemos aprender a perder? Y eso que te preguntas en tu vida privada, pasas a preguntártelo en el haiku que estás escribiendo. Por ejemplo, ¿hay alguna palabra, algún artículo,
algo que debo perder en este haiku para que tenga armonía. No sé si me explico. Empiezo a tomar conciencia y a plantearme cada valor que encuentro en los haikus que siento que tienen Jaime, sean clásicos o de mis compañeros y compañeras de camino. Por ejemplo, si leo un haiku donde veo que el poeta ha hecho gala de una contención extraordinaria, me empiezo a plantear qué es concretamente eso de contenerse. Empiezo a observar cómo me manejo yo en ese aspecto. ¿Me contengo o largo todo y más? ¿Y en mis haikus qué? Sin nadie a quien hablar, en la montaña, esperando el invierno. ¿Qué pasa en mis haikus? ¿Dicen lo justo o dicen de más? O tal vez dicen tan poco que no se entienden. ¿Me gusta cómo me manejo en ese aspecto? ¿Puedo mejorar? Todas estas preguntas conviven con la escritura de los haikus. Son una sola cosa. Para intentar hacer buenos haikus, debo hacérmelas. Y para que llegara a hacérmelas fue necesario, en mi caso, estar intentando escribir haikus lo mejor que pudiera. Isabel, en tu libro La mirada del Jayín, hablando del silencio, dices algo que personalmente siempre me ha gustado. Sabes, bueno, conoces que me gusta la música y el silencio forma parte de ella. Y dices en tu libro, necesitamos silencio también para leer un haiku o para escucharlo cuando alguien lo recita. Porque si no hay silencio en nosotros, el haiku pasará de largo por nuestras vidas. No nos dirá nada, rebotará en nuestros pensamientos. Y qué tristeza si mi mente hubiera estado ocupada o distraída el día en que este haiku de Kubota Tomiji llegó a mi vida. En la cesta de compras de una prostituta, un puñado de violetas. Caray, me gusta mucho. De verdad, creo que es importantísimo una predisposición a la hora de leer un haiku. Cualquier poeta te dirá que leer un libro de poesía de un tirón, como si fuera narrativa, desde la primera hoja hasta la última es un error. Debes hojear, curiosear poemas y versos, cerrarlo, dejando algunos versos en tu mente, volverlo a abrir, seguir hojeándolo, y así, después de un tiempo, habrán pasado todos por tus ojos. También pasa con el haiku, ¿verdad? Necesitamos que cada uno de ellos tenga su eco, su espacio para que nos diga algo. Leerlos como si fuera la lista de la compra, acabamos emborrachándonos como con el vino, que después de varias copas ya no distingues un Cabernet Sauvignon de un Rioja. Acuérdate que en los primeros foros, cuando escribíamos varios a la vez, nos decíamos, deja que respire cada haiku. Hay que dejarles que el silencio los envuelva. Recuerdo que escribí en un artículo, el haiku se enmarca entre el silencio antes del asombro, para que esto se produzca, y el silencio posterior donde se asimila el asombro que ha ocurrido. Un silencio que no es callar, es dejar decir el aguare que nos ha sorprendido. Bueno, perdona, disculpa mi reflexión, que es tu entrevista. Pero qué importante el silencio a la hora de escuchar la melodía que te propone un haiku. Parafraseando unos versos de José Ángel Valente. Un haiku no existe si no se oye antes que su palabra, su silencio. Pero, y aquí viene mi pregunta, dentro de ese silencio, ¿dónde cabe el ego del autor? ¿Y dónde está el límite entre la autenticidad y la estética? Con esta pregunta recuerdo mucho las reflexiones de Masao Kasiki. Y por último, ¿el silencio forma parte de la estética del haiku? He hablado mucho del silencio porque fue mi primer aprendizaje en el haikudo. Hablo del silencio de nuestra mente. Luego aprendería la importancia de lo que se silencia en el haiku.
Ahora me preguntas sobre el silencio y el ego. Yo creo que cuanto más silencio hay en un haiku, menos ego. También creo que cuando somos fieles al aguare, podemos reflejar un silencio en equilibrio con lo que dicen las palabras. Hay haikus que tienen mucho silencio y otros que no tienen tanto. Comentaré ese punto en haikus propios porque no puedo entrar en el aguare de otros. Por ejemplo, en el haiku, nubes sobre las ruinas de As Edreiras. Eso es todo, Padre. Este haiku tiene mucho silencio, mucho de ese silencio que dice más que las palabras. Y los haikus que contienen mucho silencio tienen más posibilidades de no tener nada de ego y de calar hondo en el lector. Solo que cuanto mayor sea el silencio, más riesgo de no poder ser captado por el lector. En este tipo de haikus me pregunto si no necesitan un receptor que comparta parte del mundo del emisor para poder ser captados. En este concretamente, tal vez el receptor tendría que conocer Galicia, un lugar donde llueve mucho, y saber de casas abandonadas por los que tuvieron que emigrar. Hay otro tipo de haiku que tiene mucho de ese silencio que sugiere, pero que habla de algo más universal. Por ejemplo, el anciano de botas de soldado hablando de árboles hasta la frontera. Este haiku, aunque igualmente tiene mucho silencio, cualquier lector puede captarlo sin problemas, porque habla de algo más tópico, como es la gente que intenta cruzar una frontera. ¿Y cómo nos damos cuenta del silencio que contienen los haikus que escribimos? Yo creo que solo cuando los tenemos ya terminados y podemos tomar distancia de ellos. Otra cosa que me preguntas es sobre el yo o el ego en el haiku, y creo que son dos cosas distintas. Del ego desbocado no voy a hablar porque es algo que debe trabajar cada uno antes incluso de intentar escribir haikus. Voy a hablar del yo, que cuando aparece en el haiku a veces también es por un poco de ego del autor, aunque no siempre. Por ejemplo, la rama con nieve que el perro arrastra va perdiendo la nieve. Ese haiku al principio incluía el yo. Decía textualmente, la rama con nieve que el perro arrastra hasta mis pies helados. Mi maestro me sugirió que me quitara de en medio, que volviera al momento y viviera y viera qué otras cosas había aparte de mis pies helados. Como era un aguare reciente, pude volver sobre la vivencia y ver la nieve desprendiéndose de la rama. O sea que a veces el yo aparece y si lo quitamos, descubrimos que hay algo que cala en nosotros mucho más hondo. También podemos ver la ausencia de ego cuando un haiku es sencillo, ya que la sencillez es lo contrario de la pretenciosidad del ego y lo grandilocuente y lo recargado son productos del ego. El haiku requiere liviandad. Por eso mismo, cuando vamos eliminando palabras que sobran, lo vamos librando de nuestro ego. Por otro lado, es casi imposible que haya ego en los haikus que resuman afectuosidad o empatía. Te doy un ejemplo muy bello. Después de la tormenta, el desamparo de las hojas caídas. Este haiku es de Turkson Adu Dargwa, ganador del 5º concurso de haiku Japón-Rusia. Después de la tormenta, el desamparo de las hojas caídas. En definitiva, escribir, dejar descansar y al volver sobre ellos tratar de analizar ya sea el silencio, el yo,
la mirada, el lenguaje, la contención, la brevedad. En fin, ver cómo manejamos todo aquello que hace al haiku. Así es, Enrique. Hablamos del silencio en el haiku porque el mismo es indispensable. Y hablamos de varios tipos de silencios. Del silencio necesario en nuestra mente, de esa parte en silencio que hay en todo aguare. No olvidemos que las relaciones entre cosas, seres y momentos de nuestro asombro se producen calladamente. Del silencio necesario para escribir o leer haikus, pero además hay otros silencios, porque el haiku también transmite desde lo que calla. Es una poesía que sugiere y a veces sugiere más de lo que dice. Y la reflexión que acabas de hacer sobre que a los haikus hay que envolverlos en silencio para poder disfrutarlos, me parece muy acertada y preciosa. En cuanto a la parte de la pregunta de si el silencio es estética, para nada creo. El silencio es de donde nace todo buen haiku y es también su corazón. Otra cosa que has dicho es, el haiku se enmarca entre el silencio antes del asombro y el silencio posterior donde se asimila el asombro que ha ocurrido. Y ahí tienes otro silencio, el posterior al aguare, que después de vivirlo nos detiene unos segundos. A cada paso que damos, el silencio es necesario. Alguien que se inicia podría preguntarse, ¿cómo se puede transmitir silencio en un haiku? Bueno, eso es algo que el Haiku-do te va enseñando. Por ejemplo, para decir lo más evidente y lo primero que aprenderá cualquiera que se inicie en este camino, está el kire, ese corte semántico y de sentido que puede darse al final del primero o del segundo verso. Después del kire hay un silencio que hace de puente con la segunda parte del haiku. También hay silencio cuando las palabras de un haiku sugieren algo que no se dice explícitamente. El haiku en estos casos nos habla a través de lo que silencia. Y por decir una más, por ejemplo, cuando trabajamos para reducir la cantidad de palabras que usamos, estamos haciendo ganar terreno al silencio. En fin, cada uno tiene que aprender a silenciarse para trasladar silencio a sus haikus. Y eso es el haiku-do. Eso de iniciar los haikus sin mayúsculas y terminarlos sin un punto, creo que también es silenciar, como ir de puntillas. Personalmente me cuesta mucho empezar en minúscula y sigo empezando con mayúscula, pero entiendo a los compañeros que sí lo hacen. Puedo, sin embargo, no poner punto y final. Esto me resulta más fácil porque eso que me ha conmocionado no termina con la última palabra que he puesto en el poema, ni la vida se corta en ese punto. Y creo que por eso no me cuesta no poner el punto final. Me dirás que eso sirve también entonces para el inicio, pero es que me pesa tanto la norma de que la primera letra de la palabra que inicia el párrafo debe ir en mayúscula que por el momento no puedo. Perdona que te interrumpa, Isabel. Háblanos también de la atención en el haiku. Lo que nos lleva a pasar de largo ante sucesos que vivimos asiduamente es la rutina, la falta de atención. Pero si estamos en el camino del haiku, el mismo camino nos recordará la importancia de la atención al entorno y a nuestro interior. Y con respecto a perder la autenticidad, sí, la podemos perder. Si llega el momento en que queremos llamar la atención con lo que escribimos, si ansiamos ser reconocidos o si nuestro objetivo es tener poder dentro del mundo del haiku, perderemos la autenticidad. Porque todo lo que somos se trasluce en lo que escribimos, aunque queramos evitarlo o no seamos conscientes de ello. Y si ansiamos reconocimiento o poder, también eso estará en nuestros haikus y habremos perdido la conexión con todo lo que somos en esencia por culpa de nuestro ego. La vecina tira la ropa del muerto al contenedor equivocado. Se anuncian más lluvias. También podemos perder la autenticidad o simplemente no llegamos a establecer la conexión con nuestra esencia por miedo. Cuando escribimos sobre pájaros y flores,
y hacemos una descripción objetiva de lo que vemos sin transmitir nada de lo que se movió en nosotros ante ese suceso exterior, no estamos transmitiendo el aguare en su plenitud. O sea, no estamos transmitiendo ningún aguare. Estamos solo haciendo la descripción de algo, de una pata del aguare, pero nos falta el resto. Eso que rehuimos por miedo a que salte el ego. Es la forma que encontramos de esquivar nuestro ego. No sé si me explico. Lo repito de otra manera porque creo que esto es muy importante. Cuando hacemos solo una descripción de algo que sucede en nuestro entorno, sin nada de la energía que nos mueve ante esa energía exterior, estamos tapando, no dejando que se manifieste nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras tripas, nuestro cerebro, por miedo al ego. Y al ego no podemos vivir esquivándolo. Debemos trabajarlo, pero no esquivarlo. Debemos trabajarlo y no me atrevería a decir que debemos anularlo. Pero de lo que estoy segura es de que hay muchos haijines dentro del Haiku-do que lo esquivan y que sus intentos de haiku no llegarán nunca a ser haikus con esa actitud, porque están esquivando su esencia, que es parte del aguare. Sin la intervención de nuestro interior no hay aguare. Debemos pensar en ello. Todo asombro tiene autenticidad. No hay asombros falsos. Lo que hay es una escala de asombros infinita, desde los más superficiales a los más profundos. Al Haijin solo le sirven los asombros que lo conmueven profundamente, porque todo aguare nace de una conmoción profunda. Como los asombros son siempre auténticos, si escribimos nuestros haikus a partir de una fuerte conmoción del ánimo, el haiku que escribiremos tendrá el sabor de lo auténtico. En cambio, si no escribimos sobre algo vivido, será mucho más difícil lograr un buen haiku. Cuando escribimos sobre lo que experimentamos, paladeamos todos los ingredientes que deben ir en el haiku en nuestro interior. Lo único que necesitamos es tratar de encontrar las palabras justas para plasmarlo. Continuando con la cuestión que hablábamos en la segunda pregunta sobre la trayectoria que han llevado estos 3 libros, donde te comentaba que en este tercero, La luna que alumbra, había algo que no podía definir, pero que me resultaba muy agradable tanto en su lectura como en la temática escogida. Te aventuraba incluso que había algo en ellos que me invitaba a salir de lo conocido hasta este momento en su lectura. Los haikus buscaban como más amplitud, abrir la ventana para indicarnos una senda desconocida y que sin perder lo aprendido hasta ahora, me invitaban a explorar. Haikus como el ya citado Más allá de este cuarto donde me desnudo el sol de la tarde, o este otro, De ninguna parte a ninguna parte, cielo nublado de septiembre. Son haikus atrevidos, sin miedo a las formas, que buscan un espacio dentro del haiku-do. Hasta ahora posiblemente hemos trabajado en castellano unos haikus de aprendizaje, que en absoluto son despreciables ni menos hermosos. Incluso hay que pasar por ellos para llegar a la madurez de donde creo que estás tú ahora. No se puede saltar nada que contenga el camino. Pero bien es verdad que los que andamos con las mochilas cargadas y habiendo recorrido bastantes kilómetros de papel llenos de haiku, una ventana abierta como es la luna que alumbra, es altamente beneficiosa y necesaria. Hablas de una diferencia en este último libro de haiku con respecto a los anteriores. Yo no la veo, pero tal vez lo mismo que otro ve en tus haikus errores que tú no ves, tal vez el otro también pueda ver una evolución que tú mismo no ves. Tus palabras me hicieron pensar y creo que puede ser. Tal vez no lo sé con seguridad, pero eso que tratas de practicar en tu vida diaria, valores como la contención, el hacer el menor ruido posible, trabajar por la armonía,
trabajar el desapego, en fin, todo aquello que sabemos que debemos trabajar en nosotros para poder escribir un haiku con Jaime, todo eso que trabajamos con mayor o menor fortuna puede ser en realidad lo que se trasluce en los haikus. O sea que la diferencia que notas tal vez sea ese cambio interno que el camino del haiku do va produciendo en ti. Y por ende, el que te lee sea tu maestro, un compañero de camino o un lector anónimo, pueda ver algo distinto en tus poemas porque tú has cambiado, modelándote, y eso se traslada a lo que vas escribiendo. Despedimos a Isabel con unas frases de su libro La mirada del Haijin. Silencio, contemplación, aguare, camino. Intentar vivir momentos de unión con la existencia, con el todo, con esa energía que es lo inefable para escribir poemas que, aunque no sean la expresión de un satori, sí lo sean del asombro y de una gran empatía con la vida. Hasta pronto, querida amiga. Bueno, Enrique, gracias a ti por la entrevista. Corta todo lo que veas que hace ruido, lo que no aporta nada, lo que se repite. Y bueno, y aprovecho también para darte las gracias por el tiempo que dedicas a la difusión del haiku, desde Hojas en la Acera y desde Radio Ela. Bueno, un fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros y compañeras del Haikudo. Gracias a ti, Isabel, por invitarnos a ver esa luna que alumbra. Gracias. Y no tengo más que añadir, de verdad. Esta vez no tengo más palabras. Si acaso anotar en el silencio una despedida que es un deseo para todo ser humano. Sed felices sin más. Hasta el próximo programa.